pasado con respecto a la historia? Bueno, que eso ha ido creciendo. Hace apenas unos años, investigaciones al respecto dictaban que el ser humano actual, en aquel momento, estaba programado en un 95%. En unos poquitos años, subió a 98%. ¿Qué quiere eso decir? Que nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestras manifestaciones, nuestra personalidad particular es en un 98% programa externo. O sea, de alguna manera, en alta medida, nos estamos acercando al robot. El robot está 100% programado. Nosotros no llegamos al 100 todavía. Estamos en el 98. Esto preocupa mucho porque cada vez se hace más necesario, todo se programa socialmente, en el colectivo social en función de esa homogeneización. Los tiempos están cambiando muy intensamente. En los últimos 30 años se duplicó el conocimiento, pero en los últimos 3 años se duplicó el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que el ritmo de crecimiento del conocimiento va de una manera acelerada en estos tiempos. No se puede seguir viviendo en el pasado. Dice una frase: hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes es una gran locura. Pretender educar a las personas de este momento tan cambiante, tan intenso, tan evolucionado y a un ritmo tan grande de evolución, pretender usar esta metodología que ya vieron que se parece un poco a la metodología animal educativa, ¿no? hacia la formación de hábitos en los propios animales, debe cambiar. Hoy en día está claro una cosa. Lo primero que tiene que hacer la educación es comprender que ya no procede la enseñanza centrada en magníficos docentes y profesores. Hace poco, producto del intenso desarrollo de los medios de comunicación, ¿no? Aplicados sobre todo a la docencia, o sea, los medios educativos, los medios técnicos educativos, de pronto se dijo que la educación debía ser centrada en los medios, que ese era el punto central. Bueno, perfecto, pero ocurre una cosa: eso responde al pasado. En el pasado había un maestro y había discípulos, y el maestro enseñaba cosas. Eso era en todas las corrientes espirituales, en todas. Había personas, en este presente tecnológico hay muchas personas que piensan y otros que ejecutan. Personas que ponen su brazo para que le inyecten quién sabe qué cosa, porque la necesita su cuerpo, según dice alguien, que suele ser un doctor, ¿no? Una persona que por lo menos está capacitado para eso. Pero la pasividad es extraordinaria. No procede en estos tiempos, en la demanda del nuevo mundo, que eso continúe. O sea, es necesario que la persona sea el protagonista de su salud, pero nadie puede ser protagonista de nada si está programado en un 98%, si sus grados de ciencia. Entonces, nosotros los padres estamos en lo que yo he llamado en algún momento conspiración contra la inocencia, contra el ser. Nosotros estamos orientados a hacer una serie de cosas que creemos que son muy buenas. Sí, lo fueron en algún momento, lo son en alguna medida, pero no se puede contra el ser, contra el yo soy, que es vital. Y en ese marco de visión es donde se debe analizar el papel de un progenitor de un niño ajedrecista. Fíjense una característica del ajedrez que es totalmente diferente a las otras cosas. En las otras cosas, apretar un botón significa dar un resultado eficiente, porque está todo programado.
dar una respuesta, tomar un rumbo determinado, ejecutar cualquier acción que está programada y podemos dar una respuesta, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vemos la actividad ejercística, el niño entra, le sudan sus manitas, en el último momento nos acordamos y le damos, tómate tu jugo, acuérdate que tómate tu jugo. Y el padre se queda afuera con un nudo en la garganta porque no puede hacer nada, de la puerta para allá no se puede pasar, y el niño entra y se sienta en alguien que le da la mano, muy serio todo, en un silencio desacostumbrado, y entonces el niño tiene que ser el que tome todas las decisiones sin poder consultar con nadie, sin poder responder a ningún programa. Tiene que ser el protagonista, tiene que tomar decisiones, y cosa tremenda, viene de un lugar donde cuando se toman decisiones se puede hacer correcciones, ¿no? La tía le regaló un hermoso borrador al niño cuando entra en primaria para que cuando haga algo malo lo borre y lo escriba otra vez o haga otra vez la cuenta. Hay ensayo-error, se vale, es posible, y se va formando la capacidad de acción, de toma de decisiones y ejecución en función de poder hacer ensayos. Cuando entras allí, si alzas tu manito, de pronto sientes que te acuerdas del profesor y te acuerdas y bajas tu manito. El niño baja su manito porque recordó que le dijeron que anote primero la jugada, mira la planilla, vuelve a mirar la jugada para estar completamente seguro y solo entonces toca el alfil, que una vez tocado ya tiene que ser jugado. Y una vez jugado no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, tiene que tomar decisiones de una sola posibilidad, sin ensayo-error. O sea, el niño aquel que entró y el árbitro cerró la puerta y entró allí, vive una vida totalmente diferente. Qué susto, mi papá. Es tremendo, no me gusta esa atención para mi hijo, no me gusta el ajedrez. Sí. Mira, escucha esto. Hay un niño que golpea la silla con el pie. Y al golpear la silla con el pie, viene un dolor con los deditos. Sabemos que en 20 segundos se produce un dolor que va creciendo y parece que te vas a morir de dolor. Después baja, pero... Entonces, puede haber dos actitudes. Se tira el progenitor cariñoso, apapachador, ¿no? Y viene y le dice, sana, sana, como dicen en Cuba, cullito de rana, si no sana hoy, sana mañana. Y va, ya, ya, bebé, no pasó nada, no te pasó nada, ahora se te quita enseguida. Ya, ya, y vienen toda una serie de cosas de apapacho. Pero puede haber otro padre que viene, revisa si el dedo no está fracturado, si es simplemente una pequeña contusión, y una vez que hace eso, que lo ve enseguida, por la forma de moverlo y ver la reacción, esto le dice al niño, sí, sí, te va a doler un poquito, ¿no? Pero se te va a quitar. Ahora, no pierdas la oportunidad, siente el dolor, para que lo conozcas, el dolor, siente y ve cómo se va apagando, siente el dolor. Le está permitiendo ser, le está permitiendo vivir su experiencia. Y si ya el niño está un poquito grandecito para interpretar lenguaje y poder procesarlo, le dice, es que en la vida hay que aprender a procesar en ciertos momentos el dolor, es parte de la... Y convierte el ejemplo en concepto, o sea, hace una generalización. Eso es educación. Generalizar lo particular es educar, es preparar para la vida. Y en este caso es preparar para la vida con protagonismo. La persona necesita sentirse sintiendo, la persona necesita pensarse pensando. Y eso no es realidad hoy en día. Pero sí es realidad el niño que entra al torneo a jugar y ya atraviesa la puerta que cierra el árbitro
ahí sí tiene que pensarse pensando, tiene que sentirse sintiendo, tiene que tomar todas sus decisiones, tiene que tomarlas sin apoyo y tiene que tomarlas sin ensayo de ningún tipo, porque lo que decida y ejecute no tiene vuelta atrás. Es un grado de responsabilidad e inmediatamente ocurre algo fantástico, ¿no? Tomaste tu alfil, lo colocaste acá para amenazar una torre y el otro te hizo con la dama y te entró abajo y te dijo, jaque mate. Y entonces tú te das cuenta que pensaste en un pedazo del tablero, pero no viste la otra parte del tablero, y viene la experiencia, viene el procesamiento de la vivencia técnica que se convierte en experiencia. No hay papá, no hay entrenador, no hay maestro, es él. Y si afuera de analizar la partida está el entrenador, lo importante es que él lo piense con sus palabras, porque el pensamiento tiene una sustancia, y es el lenguaje. Y el lenguaje tiene que ser el lenguaje del protagonista, porque ese es el que queda programado en las neuronas, ese es el que genera las redes neuronales que hacen el yo soy. Entonces es muy importante adquirir conciencia desde el punto de vista de que el ajedrez es una oportunidad para que nosotros demos el salto que necesita en este momento un progenitor para entender cuál es su rol en este momento de la historia del desarrollo humano. Y este es el primer concepto de esta conferencia, el concepto básico de esta conferencia. El ajedrez es una oportunidad, ¿no? Es más trascendental todos esos procesos que ocurren ahí en la persona, todos esos procesos que ocurren de actualización, ¿no? Con el momento que vive la humanidad del progenitor. Yo les cuento algo, miren, por ejemplo, en la cultura maya hay, los padres tenían un hijo o una hija casadera ya en edad de casarse, y entonces iban y convocaban a unos profesionales que había en la aldea. Estos profesionales buscaban partidos para esas niñas. Lógicamente pudiera ser, buscaban el mejor partido, que más dinero, más nivel, estatus tuviera social. No, no, no. Buscaban la fecha de nacimiento, porque ellos asocian los ciclos con ciertas características de la personalidad, ciertas tendencias de desarrollo de la personalidad, ciertos puntos fuertes en la personalidad. Y buscaban, de acuerdo con esa teoría de concepción, el mejor de los posibles candidatos que hubiera. No tenían base de datos con aquello. Me imagino que todo era memoria y conocimiento. Estaban clasificados los posibles cónyuges en oferta. Entonces se generaba en un momento determinado el diálogo ya entre los dos progenitores que sabían, fíjense cómo estaban trabajando en función de la calidad del ser que iban a ser luego. Todavía no se habían conocido los progenitores del futuro ser, y ya estaban teniendo en cuenta las características particulares que iba a tener ese ser. Fíjense qué manera de tener en cuenta la individualidad, el carácter personalizado, la unicidad, que es el carácter único y irrepetible de cada persona, que estaba concebido, el respeto a eso, bajo en base a eso, que se conocieran los progenitores que iban a generar una nueva simiente. Hay una definición de Pascal, ¿no? Un gran hombre de la ciencia, de la física y de las matemáticas, que es fantástica. Define al ser humano como el junco pensante. El junco es un tipo de planta que crece alargado, que se mueve con el viento, que es muy flexible, ¿no? O sea, la flexibilidad pensando. Esa es la definición del ser humano, maravillosa definición. Nosotros
No estamos en este momento creando personas flexibles, estamos creando personas homogeneizadas, programadas. No estamos creando personas pensantes, estamos creando robots capaces. ¿Está claro? El ajedrez es una oportunidad para cambiar ese concepto. No es que yo esté enfocado desde el punto de vista filosófico para que el niño... Puede ser que no te interesen todos esos temas filosóficos. A mí me interesa que mi niño sea un ganador. Sí, pero es que hay una cosa. La mejor manera de que tu niño sea un ganador y que lo sea por mucho tiempo, no como algunos niños que yo he conocido que tienen un cuarto lleno de trofeos y no llegaron a la maestría. ¿Entiendes? Lo dramático de lo que estoy planteando. Esto, para que haya un continuo y sustentable desarrollo de un niño, tiene que haber desarrollo del pensamiento. Para que haya desarrollo del pensamiento, tiene que haber desarrollo de la conciencia del lenguaje con la que se expresan los pensamientos. Y eso no puede ocurrir en un ser absolutamente programado. Hoy en día eso, un 2% de las acciones humanas es lo que permite ese desarrollo. Muy poquito. Se nos acaba casi el rango de oportunidad de poder ser uno. En el ajedrez se amplía ese rango de una manera tremenda. Y tú necesitas para la parte técnica, para el desarrollo técnico, un niño hoy y un niño dentro de algunos años que ha sufrido un notable desarrollo ajedrecístico, se puede decir que su desarrollo está en función del pensamiento, su capacidad para organizar ideas, su capacidad para presentar ideas, lógicamente clave para poder razonar, para poder hacer analogías, para poder hacer análisis, síntesis. Muy bien, esto no se puede dar si no se tiene. Entonces, la misión de un progenitor es sacudirse el cómo he sido para hacer de una manera diferente que le sea más útil a ese ser amado que nosotros queremos lo mejor para él. Es un derecho, pero es un deber tremendo, porque nosotros estamos tocando somos claves en la enseñanza intrafamiliar y esa es decisiva. Lo que pasa de 1 a 5 años es una de las cosas más tremendas en la programación de toda la vida entera y por lo tanto de los hijos y de los nietos también en alguna medida. Entonces, como padre, yo no digo que me veo forzado, yo digo que tengo la oportunidad de tener otro tipo de actitud ante la existencia. Y ese es un cambio. Al convertirme en progenitor o al proyectarme para ser progenitor, debo reconocer que tengo la oportunidad y el deber de crear las condiciones para el desarrollo de ese ser que tanto amo, ¿no? Que visiono con tanta alegría o que lo apapacho y lo abrazo y lo duermo con tanto placer pensando en su mejor futuro. Muy bien. Para dar hay que aprender. Hay que aprender una serie de cosas. Hay que documentarse de algunas cosas básicas, fundamentalmente de los enfoques. O sea, este pedazo de la conferencia no puede haber nada que venga después que sea más importante que eso, porque este pedazo es un pedazo de enfoque, es un pedazo de visión, ¿no? De filosofía existencial relacionada con el acto, con el rol de ser progenitor. O sea, no puede haber nada en la conferencia que sea más importante porque es lo genérico, es el enfoque, pero con eso solo no basta, ¿no? Esto es imprescindible para empezar esta visión, pero hay que ir adquiriendo una serie de conocimientos. Nosotros aquí en la conferencia vamos a dar una serie de conocimientos, unos pocos. Vamos a tratar algunos temas aquí y tienen ahí un material que
pueden comunicarse con la asociación y la asociación les va a dar ese material de estudio, material de trabajo. Tienen la oportunidad en este momento en el estado del ajedrez nacional, que las personas que dirigen el ajedrez a nivel estatal están no solo muy facultados, no solo personalmente capacitados, están muy apoyados de muchas personas que pueden favorecer y apoyar para poder brindar lo necesario. Y ustedes profundizar en cualquiera de los temas que se toque aquí, es una oportunidad que ustedes pueden solicitar y les será dada. Muy bien, entonces, en ese marco, esperando que se haya comprendido, y me gustaría mucho que hubiera preguntas en este punto, que paso a cerrar para entrar a dar una serie de conocimientos, a impartir una serie de conocimientos que son claves. Necesito saber, mire, hay ritmos biológicos. Las personas viven con ciertos ritmos. Los ritmos biológicos son oscilaciones de ciertas variables biológicas en un intervalo regular de tiempo. Bueno, ahí están los problemas del lenguaje. A veces nos hemos apartado un poquito, no le hemos dedicado suficiente tiempo a este problema de decodificar lenguaje, y hay que practicar. Hay que practicar. Eso, lógicamente, las personas que han leído, eso tienen mucho más desarrollo en eso. Estoy hablando de dos que se graduaron en la universidad, no estoy hablando de uno porque estudió más que el otro. Bueno, el primer ritmo que yo debo conocer es el ritmo del ciclo circadiano. En el día, la persona varía, y nosotros lo sabemos todo. Nosotros sabemos eso. No es que a medida que transcurre el día me siento más cansado, lo cual no deja de ser cierto. Pero hay otras cuestiones. Por ejemplo, yo pregunto, ¿saben que crece la capacidad desde que te despiertas, desde que estás en estado ese que casi te cuesta trabajo caminar y tú te estiras y te acomodas para poder empezar, te desperezas, creo que es la palabra, hasta que llegan las 10 de la mañana? Ahí en las 10 de la mañana hay un pico de altura de capacidad de rendimiento. Ahí hay un pico en la capacidad digestiva, en el funcionamiento intestinal, ¿no? En el control inmunológico, en las capacidades cerebrales para los actos cognitivos. Hay una alta biológica ahí, ¿no? Luego baja hasta alrededor de la 1 de la tarde, baja bastante, y luego a partir de la 1 empieza a subir, y a las 4 vuelve a estar en un máximo, tal y como estuvo a las 10, y después empieza a bajar. Una persona debe saber que su hígado es muy importante, no el hígado, su hígado es muy importante. Esto debe saber que las funciones que tiene de trabajo el hígado son muy importantes, pero es muy importante que conozca que en el ciclo circadiano de todo el día, el hígado empieza a trabajar de 12 a 3 de la mañana, es cuando está ok, cuando está al máximo de posibilidades de desintoxicación. Y si el hígado está en procesos de coadyuvar el proceso digestivo, pues se va a tener que ocupar en eso, su energía. Que no va a poder hacer el proceso de limpieza, por ejemplo, los residuos de células que terminaron su ciclo vital, la digestión de una serie de medicamentos que han impactado el organismo, algunas sustancias externas. Sabemos que una salchicha tiene 239 sustancias ajenas al metabolismo humano, y esas se las cargan al hígado a ver qué hace con él. Cuando el hígado busca en el librito, no tiene para eso, tiene que ser unos mecanismos generales, tiene que crear ahí unos mecanismos generales para poder salir un poco de eso, ¿no? Metales pesados, una serie de cosas. Bueno, pues nosotros necesitamos que de 12 a 3 de la mañana el hígado esté bien. Necesitamos que el hígado tenga
la máxima capacidad, la máxima posibilidad. Y para eso hace falta que en las últimas 5 horas no haya comido nada. Es muy fácil, 12 menos 5, ¿cuánto da? Ya sabemos la máxima hora a la cual podemos consumir, el pico máximo de tiempo para consumir alimentos. Eso es un ejemplo del ciclo circadiano. Pero nosotros tenemos que saber, por lo menos, que a las 10 y a las 4 de la tarde hay una máxima que después hay una caída, ¿no? Hay una caída hacia abajo de 10 a 1 y hay un regreso hacia arriba de 1 a 4 de la tarde. Ese es el ciclo circadiano. Es muy importante conocer esto, porque cada persona tiene características particulares. Sí, el ciclo circadiano es general así, pero yo siempre siento que como a las 9, por mi forma en que me acuesto y duermo, porque algunas personas son alondras y otras son lechuzas. Algunas personas se le acuestan temprano y se levantan temprano, otros se acuestan tarde y se levantan tarde. Y se altera el ciclo circadiano, se hace un poco de diferencia. O sea, pero si no conozco lo básico, no puedo establecer las diferencias. Lógicamente, un papá tiene que enseñar a que el niño se conozca, tiene que conocer al niño. Si quieres tú poder tener para dar, si quieres participar, si quieres ser más que una gallina sacada, protectora, que genere las condiciones de alimentación, de limpieza, de cuidado de que no haya nada que lo golpee, que lo dañe. O si quieres ser más que eso, necesitas tener para dar, necesitas conocer. Muy bien, eso es en cuanto a los ritmos. Estos ritmos están relacionados con la función cerebral, mucho. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque los papás estamos hablando aquí de una actividad que no está basada en la capacidad para poder correr, aunque también influye. Estamos basados en la capacidad para pensar. Algo pasó acá, un momentito, perdón. Muy bien, entonces pasamos a lo siguiente. Las ondas cerebrales. El cerebro funciona como un emisor y un receptor. Y para esto, emisión que emite, receptor que recepciona, o sea, tiene esa capacidad de ser un emisor-receptor. Esto se basa en actividad eléctrica. Nuestro organismo funciona por electricidad. Esto es un conocimiento muy importante. Las ondas cerebrales son las que muestran la actividad del cerebro. Las ondas cerebrales. Estas ondas pueden ser detectadas mediante los electroencefalogramas, eso lo conocemos, ¿no? Y se clasifican miren señores, en este momento es la punta de lanza de todos los coaching, de todas las investigaciones de desarrollo potencial del ser humano. Recuerden que hay un planteamiento tremendo. Los seres humanos somos bonsáis de nuestro potencial, de nuestra posibilidad. Somos un 3% de lo que podemos ser. Y las ondas cerebrales influyen mucho. Entonces, para conocerme, todos los estados de conciencia están en función de este tipo de las combinaciones de estas ondas. Están las ondas delta, que tienen de 1 a 3 hercios. Eso es número de ondas por segundo, es una medida de una unidad. Acá hay otras ondas que son más pequeñas, perdón, un poquito más grandes. Y si son más grandes, habrá menos que pasen en un segundo, ¿no? Y están las ondas alfa. Las ondas alfa son la clave. Esta es la clave humana. Un niño, no he oído decir que el niño tiene una capacidad tremenda, no he oído decir, es que los niños tienden a estar en alfa. Y por eso te dicen, mamá, había un elefante en la cocina. Y entonces vino una cucaracha y el elefante se asustó. Y el papá dice, wow, qué imaginación la del niño. Es que esa capacidad de fantasear, esa capacidad de imaginar,
que impacta tanto el desarrollo cerebral es por el estado alfa. En los estados alfa la persona está relajada, la persona no tiene tensión, compromiso con los resultados. Esas cosas aparecen después cuando se producen ondas más intensas. Más intensas. Fíjense cómo después de eso vienen las ondas beta. Bueno, estas son las ondas con las que trabajamos, con las que hacemos las cosas de la manera que hay que hacerlas, estamos comprometidos con los resultados, tenemos cierto nivel de tensión. Pero cuando es tremendo, cuando entra un examen y después de haberme estudiado todo y que me lo comprobaron y yo me lo sabía todo y entro al examen y de pronto se me cierra todo el entendimiento, se me nubla el conocimiento y no puedo y quedo. Eso es típico, es un caso que abunda muchísimo y es un ejemplo magnífico. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Que el estado de tensión emocional hizo que las ondas beta subieran al estado de beta alta, que es el estado de tensión, es el estado donde baja la capacidad humana. ¿Qué me interesa a mí? Mucho, 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 que el mejor estado para un funcionamiento ajedrecístico es el estado beta, ¿no? Que te permite comprometerte con que el alfil vale 3 y no se puede cambiar por un peón que vale 1, o sea que responde en cierta medida pero no el estado beta alta. El estado beta alta es, ahí es que este es muy fuerte, si yo juego ahora cuando yo juego con él, seguro, si yo le hago torre por el alfil, seguramente él tiene pensado algo, porque no me va a haber dejado ese alfil ahí de gratis, porque, ¿comprende? El estado de tensión, el estado donde la inseguridad se encuentra ahí muy fácil. Muy bien. Lo que habíamos planteado al principio, hay muchas cosas que hemos adelantado ya. Las normas. La persona vive sujeta a normas. No es posible ser un ser social si no estás sujeto a normas. Entonces, yo, papá, quiero enseñarle a cumplir con las normas. El ajedrez es muy bueno para aprender a cumplir con las normas. Sí, y es muy bueno también para evitar que las normas te hagan desaparecer. Porque las normas tienden a matar las motivaciones. Ya está decidido que lo hay que hacer. Ya otro lo pensó por ti y lo estableció como una norma. Y tú estás en alguna medida para recibir aplauso y reconocimiento. Para ser bueno, tienes que cumplir con las normas. Hay un contacto, mata las motivaciones, mata el contacto sensible, la intuición y la sinergia, esa relación que tú estableces con lo que está ocurriendo. Esa cosa que cae dentro del campo de la ciencia y del campo de la mística, porque no hemos podido abarcar todo lo que ocurre ahí, cuando el individuo vive lo que está haciendo, cuando su parte profundamente sensible y espiritual contacta con eso y se manifiesta. El acto de intuición, nosotros sabemos cuánta mística hay alrededor de la intuición. Yo no sé por qué, pero yo sabía que me estaba mintiendo. Yo no sé por qué, pero yo sabía que esto iba a pasar. Fue una intuición que tuve. Dime tú, una cosa tan importante y que tan poco se sabe sobre el problema intuitivo, es que nosotros no conocemos sobre la personalidad de las ajedrecistas. Ahí hay un material, la personalidad de las ajedrecistas, todas las esferas de la personalidad. Tengo que conocer la personalidad ajedrecística si quiero ser una persona que apoye eso desde mi papel en la educación intrafamiliar y en la participación de la preparación del ajedrez, para que entonces yo sea más que un maestro, más que un instructor, yo sea un entrenador, un papá entrenador de ajedrez. O sea, que no es una persona que quizás no tenga tanta participación en las actividades técnicas de asimilación de conocimientos técnicos, pero sí en todo lo otro que gira y que garantiza el desarrollo técnico. Y por lo tanto, muy bueno el calificativo de papá entrenador.
Bueno, eso sí, las normas tienden a homogeneizar. Homogeneizar es a que todo sea igual, ¿no? La norma más exigentes son las que tienden a uniformar a todos. Claro, la mejor manera de poder dirigir, de poder lograr metas, es que todos giren y todos anden en la misma línea. Entonces hay una tendencia en función de los resultados inmediatos de los que dirigen, de los que agrupan, de los responsables de ciertos logros, está que todos sean iguales en gran medida. Bien, hay algunas ciencias que es necesario conocer. Por ejemplo, la axiología y la deontología. Una ligada a las cuestiones de los valores, la axiología, o sea, de los valores, de aquellos rasgos y características de la personalidad que están definidos como positivos y también los negativos para poder diferenciar en el contexto del reconocimiento social, ¿no? Y está la deontología, la teoría del deber, o sea, lo que te enseña sobre el deber, sobre qué es lo que debes hacer, ¿no? Esto es un problema complejo. Hace muy poco participábamos en una persona que tenía un estado de cáncer terminal y la pregunta fue, ¿merece saber que era así? No, si no vale la pena, dice el doctor, que lo que le quedan son unas semanas. Mejor que muera tranquilo. ¿Quién lo decidió? ¿Y el individuo qué? No tiene derecho a vivir su última lucha, su lucha más importante. No tiene el derecho a que todo lo que ha vivido anteriormente de pronto se exprese en función del optimismo o el pesimismo. ¿Quién decide por ti? O sea, son cuestiones que están relacionadas al deber. Si ya yo soy un vegetal que estoy ahí, que no tengo estado de conciencia, existe la teoría de que sí me deben permitir morir, o me deben hacer morir para que yo no tenga. Entonces hay que consultar a los familiares para ver si esta persona se muere o no se muere. Eso está relacionado con el deber. Pero yo he visto, y lo viví como una experiencia personal, en un hospital al que fui acompañando a alguien para que su abuelita estaba muy enferma, y cuando llegué lo que tenía era una gripe muy fuerte que le había provocado una neumonía. Eso era lo que tenía allí, lo que me dijo a mí el doctor, inclusive cuando yo pregunté qué tenía. Una neumonía muy fuerte. La señora era una señora que se veía muy fuerte, se veía muy vital, pero todos los hijos y los nietos estaban hablando de que se iba a morir. Y la señora hizo caso. Se murió en poco tiempo. Escuchen, en otros lugares hay otra filosofía con respecto a eso, y las personas tienen un deseo de luchar porque las personas hasta el último minuto, y las personas no se mueren a ver si salen y brincan una serie de crisis. Esto, lógicamente, las personas nos acostumbramos a obedecer. Estas cuestiones están dentro de la deontología, la teoría del deber. El primer deber de un ser humano es el protagonista de su existencia. No es darle a los demás, dije, el primer deber es el protagonista de su existencia, para hacer que con ese protagonismo garantice sus realizaciones personales y luego, por buena orientación humanista y, pudiéramos decir, religiosa también, ¿no?, espiritual, que esa persona oriente sus realizaciones personales a las realizaciones de los colectivos en que vive, la familia, ¿no? Y todos los colectivos sociales, su municipio, su estado, su país, ¿no? O sea, en función de la raza humana, tú tienes que te debes orientar. Pero bueno,
Pero el primer deber está hablando, el primer deber es ser protagonista de tu existencia. Y el primer derecho es poder ser protagonista de mi existencia, que me garanticen la posibilidad y las condiciones para ser yo el protagonista. Para no extender el brazo para que me inyecten una cosa que yo no sé qué cosa es lo que me están inyectando. Y a veces no sé ni para qué. Porque el nombre dice, el doctor dice un nombre muy raro que para mí no significa nada. No hay traducción al lenguaje con el cual puedo pensar y no puedo pensar nada sobre eso y por lo tanto no existo en ese problema que se está tratando, ¿no? Soy un pelele, soy un robot. O sea, no existo. Esto no puede ser así. Muy bien. De lo programado, de programado a protagonista. Miren, la realidad del mundo actual es que estamos viviendo en el pasado, estamos viviendo en el pasado y el presente cada vez cambia más y se acelera y se producen más novedades en estos futuros cercanos que van ocurriendo cada vez a una mayor intensidad. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es la urgencia? ¿No? Y sobre todo que debe conocer el guía de la familia, el progenitor. ¿Cuál es el reto? Pasar de los estados de programado a programador, a protagonista de la existencia. Esto no quiere decir que tenga que violar las normas, que tenga que dejar de cumplir normas. Eso quiere decir que tengo que protegerme de ese grado extremista que tienen las normas que no me deja ser yo. Lo cual no quiere decir que yo pueda entrar con los pies sucios a la casa. Porque es mi derecho personal entrar con los pies sucios a la casa. Perdóname. Acá vivimos todos. Y esto lo limpió tu mamá. Porque ella tiene que ser esclava tuya. No, este es un problema tuyo. De estar en un ambiente limpio, que te conviene mucho. Por lo tanto, asume la responsabilidad. Hay ciertas normas, ¿no? Hay ciertas normas que hay que cumplir y a esas hay que enseñarlas. No es que se esté yendo en contra de las normas, se está evitando el estado dictatorial de las normas. Los 3 tiempos del pensamiento. Miren, esto es una de las cosas técnicas más importantes de la visión de la era. En la vida todos existimos, ¿no? Leyendo ciertos presentes, viendo ciertas características que me asustan o me alegran del presente y que me hacen visionar posibles futuros próximos. Y entre esos futuros próximos, escoger el que a mí me interese. Y ahora sí, actuar en función de que ese que yo escogí de los posibles futuros sea el que se presente y no otros. Es una partida de ajedrez. Es la mejor descripción de una partida de ajedrez, pero también es la mejor descripción de cualquiera de los actos humanos. Dice, percibimos lo que es, lo que puede llegar a ser y cómo se transformará uno en otro, para poder saber cuál es el otro que yo quiero, para poder influir, para hacer diferenciación del ser humano que no queremos como papá, que sean nuestros hijos, que es personas que vean cómo las cosas pasan, básicamente, dispuestos a acatar. Nosotros queremos personas que hagan que las cosas pasen. Los tiempos actuales necesitan personas que hagan que las cosas pasen. Que todos estén en primera fila. No es tiempo de generales y soldados, es tiempo de puros generales de la existencia. Hay que evitar esa categorización donde algunos piensan y actúan y otros son secundarios. Hay que evitar esa vida de irrealizaciones, de no haber sido uno mismo, de haber sido una repercusión de otros.
Miren, esta también es otra cosa tremendamente importante. En el mundo hay tres cosas, solo tres, no cuatro. No hay dos, son tres cosas las que hay en el mundo. Estoy yo, están los demás humanos, mis congéneres, y está lo otro, todo lo que resta es lo otro. Son tres partes del mundo. Yo, los otros y lo otro. Eso dice que 100% dividido entre 3, 33.3%. Yo soy la 33. Yo soy la tercera parte del universo. Soy extremadamente importante. Los otros son muy importantes porque son la otra parte del universo y todo lo demás es también muy importante porque es la tercera parte del universo. De esta manera es la mejor manera de enfocar, que no pueda haber una subestimación. Y lo que está más cerca de mi alcance, más ligado a mi responsabilidad, a mi deber, es el 33% de ese yo soy, que debe producirse y debe crecer, ¿no? Muy bien, esto... aquí está, mira, este problema, sentir. Esto es una cuestión fundamental. La persona tiene que ser educado para sentir. Esto es vital en el ajedrez. La persona tiene que tener sensibilidad. Y el sentir tiene muchas definiciones, tiene muchos perfiles. Nosotros decimos una cosa. Lo más importante, el resumen de todo eso que está ahí, ¿no? Ustedes lo pueden tener. El más importante resumen es que yo debo a las personas que estoy apoyando, debo ayudar a que se sientan sintiendo, a que se sientan sintiendo. Es muy importante. ¿Vieron lo que les dije del niño que se golpea contra la mesa y un tipo de padre, después de comprobar que no hay riesgo, de que necesita acción y atención inmediata, de que no va a pasar de un dolor momentáneo, el padre le dice que sienta el dolor, que reconozca su dolor, que aprenda a vivir su dolor, ¿no? Y también el padre que llega y hace que el niño, por ejemplo, yo vivo en Mérida. En Mérida todo atardecer es un extraordinario paisaje, un hermoso paisaje, sobre todo en ciertas épocas del año, y un paisaje único. El día que una persona recoja un libro de unas fotos muy buenas de la secuencia de todo eso, tendrá una secuencia fotográfica fabulosa. Porque entonces sentir eso. Yo he visto papás acá, y créanme que han estado influidos por este tipo de clases como la que ustedes están recibiendo, que hacen que el niño chiquito sienta el viento, lo escuche el viento, sienta el canto de los pájaros, y constante, sienta la tierra en sus piececitos caminando por la tierra. Esto es maravilloso, desarrollar la capacidad de sentir, la conciencia de sentir. La conciencia es sentirse sintiendo y poderse pensar pensando. Esa es la mejor definición del estado de conciencia. Y hoy en día el gran reto es mejorar los estados de conciencia. Ahí está, ahí se encierra todo. Por supuesto, el desarrollo ajedrecístico. Bueno, el pensamiento es la actividad, ya lo planteamos, es la actividad de creación de la mente. El pensamiento es lo que le da contenido a la mente. Dícese de todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto humano. Ya un poquito de rollo ahí, ¿no? Bueno, palabras que se pueden decodificar a los que están acostumbrados. Todo producto de la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación. O sea, todo aquello que puede generar internamente, ¿no? O de relación con lo externo. Todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento. Por eso se dicen que es la
manifestación de la mente. Bien sean estos abstractos, racionales, creativos o artísticos. Esas son clasificaciones del pensamiento. Pero si hay pensamientos que son internos y que están relacionados con... ¿Alguien puede sentir una emoción sin pensamiento? Sentir una emoción es un acto corporal que se traduce a la conciencia mediante pensamiento. O sea, el pensamiento sirve para eso, sirve para describir el presente, para poder describir los posibles futuros, para poder describir las acciones. Es un sistema de señalización. Por eso le llaman segundo sistema de señales. Porque el primero son las sensaciones externas que tiene. Todo eso está relacionado con el pensamiento. El ajedrez es desarrollo del pensamiento. Por lo tanto, ese niño que va por la calle, ¿no? Apenas tiene 6 años, y viene una persona y se acerca y le dice, ¿dónde queda la farmacia Canto, por favor? Y entonces el padre mira al niño y el niño da un paso al frente y dice, mire señor, usted debe tomar la senda de enfrente y cuando llegue al semáforo doblar la mano izquierda y caminar 2 cuadras. Después de caminar 2 cuadras, cambie de senda y vaya por la senda derecha y a mediados de cuadra ahí está la farmacia Canto. El señor mira al niño casi que asustado porque esos bichitos no se ven por ahí mucho, ¿no? Va para allá porque tiene necesidad de llegar a la farmacia. Dirigido por lo que le dijo el niño, llega con precisión. Cuando el señor se aparta, el padre y el niño se miran y sonríen, porque hay un pacto donde el niño ya sabe por orientación del paterna que debe aprovechar las oportunidades para desarrollar el lenguaje, y el lenguaje tiene que tener carácter de estructura, tiene que armonizar y desarrollar. O sea, hay una relación padre-hijo que va más allá de una gallina sacada, ¿no? O sea, va más allá, es una relación formativa, una relación donde el padre orienta, enfoca, capacita al niño. Entonces, es muy importante el acto de pensarse, porque mira, yo pienso y eso me lleva a tomar una decisión. Y luego actúo y eso me lleva a unos resultados en función de las decisiones y las intenciones de lograr determinado futuro. Pero después hay un resultado. Y cuando el resultado ocurre, la persona tiene que tener el hábito. Y no hay nada más que defina mejor lo que es entrenamiento que esto. Tiene que cerrar el ciclo, tiene que tirar los resultados contra la forma en que visionó con pensamiento las características del presente, la forma en que visionó los posibles futuros, la forma en que visionó y organizó todo el programa de acciones que iba a hacer para lograr que se concretara ese futuro. Todo eso se revisa contrastándolo con los resultados para ver dónde estuvo lo bueno, no solo dónde estuvo lo malo, dónde estuvo lo bueno para el éxito, dónde estuvo lo malo para el no éxito. Hay que cerrar el ciclo. Eso es nuevo. Eso es imprescindible en el ajedrez. O sea, en el ajedrez temprano el niño aprende a hacer ese acto de entrenamiento y empieza a convertirse en entrenador de sí mismo. Y valga decir una cosa, el gran sentido de todos los deportes es posibilitar entrenamientos. El gran sentido del entrenamiento es convertir a los atletas de cualquiera de las disciplinas que sea en entrenador de sí mismo. Es una forma de resumir las misiones de los deportes, de las misiones de todos los programas de entrenamiento, que ahí dentro de eso está el ajedrez en un lugar muy positivo, de mucha posibilidad de aportación. Conciencia, voluntad e intención. Mira, los niveles de conciencia están en función del pensamiento y del sentido. La voluntad está en función de la movilización de energía que tú puedes hacer para actuar de una manera sostenida y sustentable
para lograr lo que en tu intención. Dicen que la energía del universo no tiene color. Los seres humanos le damos el color de la intención. O sea, todo acto de movilización de la energía en función de una lucha humana, de la intención de concretar un futuro, ¿no?, es colorear energía con intenciones humanas. Y esto tiene que estar relacionado con la voluntad de ser, con la constancia, con una serie de características de la personalidad. Podemos, ¿no?, un poco los fundamentos de la personalidad, y eso lo van a tener ustedes en los materiales que pueden accesar. Miren, yo quiero promover que no sea un programado. Miren, yo, papá, con visión de entrenador, quiero despertar para protegerlo de que no sea un programado, sino que sea un protagonista. Pero en el ajedrez va más allá. Tiene que ser un atleta, no un protagonista cualquiera que puede tener cualquier capacidad de rendimiento, no un protagonista que tenga alta capacidad de rendimiento existencial, o sea, un atleta existencial. Eso es lo que busco yo. Y cuando busco eso, logro mejores resultados, más medallas, más campeonatos, más elo, más realizaciones técnicas y deportivas. Pero fíjense que esas realizaciones técnicas y deportivas es un contenido. El contenedor grande es el desarrollo de la capacidad atlética en la existencia. Porque ese es el gran deporte de la vida, la existencia. El arte de vivir es el arte superior. El deporte de la existencia, la lucha, las luchas de la existencia protagonizadas, es el magno deporte. Es el arte mayor. O sea, hablamos de cosas conceptuales que tienen fuerza de movilización de las intenciones, ¿no?, que en alguna medida me llevan a hacer análisis de mis formas de actuar con respecto a mis hijos, con respecto a mi hijo ajedrecista. Diseño de programas de acción. Claro, lógicamente, si tú quieres tener rendimiento, de donde tú estás a donde quieres ir, tienes que ser un programador de las acciones correctas. Y esas acciones correctas que te llevan del presente al futuro que tú deseas y que es lo que define tu intención, esos son algoritmos. Secuencias de pasos que te llevan de un presente a un futuro deseado, programado, un futuro proyectado. Eso es un algoritmo, una secuencia de pasos y de acciones. Hay definiciones particulares de algoritmo que se usan mucho en computación y ahora creen que el término algoritmo pertenece a la computación. No, la computación usa el término algoritmo que pertenece, ¿no?, al lenguaje humano general. Cuando tú estás en una posición donde tienes posibilidades de ataque porque tus piezas están mejor enfocadas hacia el flanco rey y las piezas de él no están no están todas defendiendo al rey, están muchas alejadas, y tú proyectas un ataque al rey, necesitas definir qué vas a hacer al último peón jaque primero para atraer al rey y que luego vas a hacer esto y esto y esto en el orden exacto. Eso es un algoritmo de solución, una secuencia de jugadas, un algoritmo. Entonces la persona cuando estructura la jugada está aprendiendo a crear algoritmos, y los algoritmos son la clave de todas las luchas humanas, de todos los actos humanos intencionados. Es muy importante tratar estas cosas, es muy importante vincular estas cosas a los pensamientos y las emociones para poder sacar el provecho que estamos planteando aquí que tiene el mismo ajedrez, para poder ver el mejor camino de desarrollo ajedrecístico. Hay veces que se pensó muy bien el presente, que se pensó muy bien
los distintos futuros, que se seleccionó el mejor de todos, el más deseable y más posible. Y se proyectó una magnífica ejecución. O sea, se proyectó, pero a la hora de efectuarlo, te llamaron, tú miraste para allá, dijiste aquí, seguiste con la cuenta y dijiste que 2 por 2 es 5, o es 8. Y eso alteró todo el resultado. ¿Qué falló? Falló la ejecución. Hace falta tener capacidad de algoritmar, capacidad de ejecución. Por eso nosotros decimos, el ajedrez plantea que de todas las definiciones de inteligencia que hoy en día ya no es una sola la inteligencia, sino hay distintos tipos de inteligencia. La inteligencia base de todas las demás es la inteligencia algorítmica, operacional y existencial. Es un planteamiento del ajedrez hacia la educación y hacia la sociología en general. Y esa inteligencia algorítmica, operacional, existencial, en la práctica técnica de ajedrez tiene una oportunidad tremenda de formarse, un modelaje maravilloso de formación. Vean lo magnífico del ajedrez. Una oportunidad que la tienen. Un ejemplo de algoritmo. ¿Cuánto es 25 por 84? Rápido. 25 por 84, ¿cuánto es? Señores, si somos ajedrecistas debe ser muy fácil. Porque podemos algoritmar, podemos llegar y mirar el 25 y no ver un 25 porque tenemos pensamiento lateral, se llama así. La capacidad de ver una misma cosa de varias formas, porque vimos el tablero y nos lo enseñaron correctamente, nos enseñaron que el tablero es 8 filas que se juntan, 8 columnas que se juntan, 4 cuadrantes que se juntan, 2 redes que se interpenetran de colores distintos. Y aprendimos más que eso, aprendimos que la persona debe tratar de ver una misma cosa de varias formas diferentes. Esto es pensamiento lateral, una revolución en la teoría del pensamiento, que ya tiene algunos años. Entonces, si yo aplico eso, que en el ajedrez es vital, esa capacidad para poder tomar las decisiones, ese pensamiento lateral y el pensamiento complejo más, el pensamiento complejo dicen que se estudia en la universidad, dicen que es para personas muy ilustradas, para personas muy preparadas, pero el pensamiento complejo es el ajedrez, es la capacidad de hilvanar, de relacionar varios pensamientos simples que se integran en un pensamiento más complejo. Un pensamiento complejo es varios pasos que se juntan para formar un algoritmo, es una expresión de pensamiento complejo. Y si yo digo 25 por 84 y miro el 25, me doy cuenta que es un cuarto de 100. Y la multiplicación por el número seguido, por el 1 seguido de 0 es muy fácil. Si es un cuarto de 100, entonces multiplicar por 25 cualquier número es 100 veces su cuarta parte. Mitad de 84, 42, mitad de 42, 21, 21 100 veces, 2100. Eso no es ajedrez. Pregunto yo, no es ajedrez. Y eso es capacidad de algoritmación. Y aprender una cosa semejante, lógicamente desarrolla el pensamiento y te prepara para ser mejor ajedrecista y te prepara para hacer mejor cualquier cosa en la vida. Porque es la inteligencia principal. Claro que si yo me equivoco cuando digo 84, mitad de 84, 40, ya me equivoqué. En la ejecución hay ciertas características de finura, de precisión, de tensión con los resultados, ¿no? Ahí sí vale un poco el pensamiento, suba la onda cerebral en frecuencia y pase del estado alfa al beta y del beta al beta tenso para entonces cubrir con la exactitud. Eso es uno de los fenómenos claves en el ajedrez. En un momento determinado yo puedo dominar la exactitud. Muy bien, las conclusiones. Claro que cuando yo haga cualquier proceso en el cual visioné futuro, preví o visioné posibles, perdón, leí la realidad de un presente, visioné futuros,
escogí entre esos futuros uno y actué y vinieron unos resultados, tienen que venir las conclusiones. Ya habíamos hablado sobre eso. Las conclusiones es un pensamiento de visión de retrospectiva, donde se revisa todo el proceso para ser más capaz en el próximo ciclo de pensar, proyectar y actuar. El concepto de estudiante, eso hay que cambiar. Un ajedrecista no puede ser un estudiante. Lo repito, un ajedrecista no puede ser un estudiante. Tiene que ser un estudiante atleta del conocimiento. Un ajedrecista es una persona que dicta un problema y no agarra el lápiz para ver. No, el lápiz no se toca. Tienes que pensar los datos del problema. Y entonces, después que pienses los datos del problema, tienes que elaborar un algoritmo para intentar la solución. Y el ajedrecista, ¿no? El estudiante ajedrecista es una persona que sabe que hay 3 tiempos de pensamiento, que no se deben morder esos tiempos, que hay que cubrir un tiempo antes de pasar a lo otro, lo que proyecta. Si no ves bien el presente, ¿cómo vas a ponerte a leer lo futuro? Por ansiedad de a ver si encuentras, a ver si hay algo bueno, a ver si lo puedes, si puedo o no puedo. No, todas esas cosas están controladas por la parte emocional, por el control emocional que ha adquirido mediante el entrenamiento. Entonces, un ajedrecista es un estudiante atleta del conocimiento. No puede ser un estudiante simple y común. Entonces, es una persona que ya tuvo un proceso de corrección de su pensamiento. Quizás cuando era muy chiquito le dijeron, con cuidadito para que te salgan bien las cosas, y lo volvieron muy lento, pero ya como es ajedrecista corrigió esa lentitud de pensamiento que tienen todos los que le rodean, ¿no? Y que está en función de los resultados inmediatos y que atenta contra la perspectiva del desarrollo de la velocidad natural que debe tener una persona en su pensamiento. Y el ajedrecista, como eso lo afecta en todos los, sobre todo en los ejercicios de táctica, la persona corrigió y entonces hizo un entrenamiento de rescate de la naturalidad, rescate de la persona auténtica y real, no la alterada, y mejoró su velocidad de pensamiento. Claro, como es un estudiante común y corriente, es un estudiante atleta del conocimiento. Y un estudiante atleta del conocimiento sabe que el conocimiento no es tan importante como la huella que deja el contacto con el conocimiento, la huella vivida, sentida, que hace posible la experiencia y el desarrollo personal. Lo más importante es la relación con el conocimiento. No el conocimiento, la atención no tiene que estar en función de la eficacia de asimilación del conocimiento. Tiene que estar en función de vivir la experiencia de asimilación del conocimiento. No hay que descuidar lo otro. Pero no hay que, pues, lo que va en primer lugar, va en primer lugar. Es un problema de jerarquía. Y eso, el estudiante común y corriente está en función del conocimiento. El estudiante que es atleta del conocimiento está en función de la huella que deja el contacto con el conocimiento. Bueno, claro, claro. Una persona que es un estudiante atleta está enfocado a la mayor realización de un atleta. ¿Cuál es la mayor realización de un atleta? Convertirse en entrenador de sí mismo. Claro, una persona que tiene esas características es una persona que vive su estado gripal y que sabe que ese estado gripal está en función de una afectación viral que puede tener un ciclo de 7 días, que su propio organismo puede vencerla con sus defensas. Tiene que saber lo elemental. ¿Por qué hay que dejar ese saber en manos de otro para que decida todo por uno? Hay que darle un poco de conocimiento para que él viva su gripe y tome una serie de decisiones. Porque él escuchó que su tía se la cura con un par de aspirinas y una limonada con miel
en el momento en que dijo una cosa que yo no la he podido estudiar, dicen que así de esa manera la etapa de serotonina, que es la que provoca la congestión nasal, pues esa etapa se acorte. Sobre todo si te tapas y sudas mucho en esa etapa. Bueno, pues él escuchó ese conocimiento y le pareció interesante la idea, ¿no? Lo comentó, lo trató, y entonces él dice, mamá, espérate, no me voy a tomar ningún antibiótico, como te dijo la vecina. Los antibióticos no son para estados virales. Un niño abriendo la boca para tragarse un antibiótico para una gripe que está comenzando. Es un ridículo existencial. Es una derrota de todos los subsistemas educativos. Es una derrota de los garantizadores que no están preparados para garantizar nada. Se están dando cuenta que ser un papá entrenador es una filosofía existencial. Es un cambio de toda la casa, es cambiar toda la casa, porque tú puedes tener un niño, 2, 3, 4, y a uno le gusta la natación, y al otro le gusta el ajedrez, y al otro le gusta el piano, y lo hacen centro de su vida, ¿no? Y el hermano mayor ya está montando una empresa, y hay un abuelito y hay una abuelita en la casa. Bueno, pues todas estas personas necesitan revisar los roles, porque en este momento todo ser humano viviente necesita revisar sus roles por el intenso cambio que está ocurriendo en la sociedad. Entonces tú, papá entrenador de un niño ajedrecista, eres un coaching familiar. Y eso es un orgullo, esa oportunidad que te da la vida. Eso se agradece, si es religiosamente, se mira al cielo y se da gracias a Dios. Por esa oportunidad. Se agradece y se responde en función de lo que se te está brindando. O sea, estar a la altura de eso. Un poquito de problema con la luz acá. Bien, mire, una persona que funcione como entrenador debe saber la diferencia entre entrenamiento y enseñanza. Esto es vital. Ahí hay materiales sobre eso que pueden ver. Pero yo les puedo resumir. La enseñanza no es entrenamiento. El entrenamiento es un contenedor de la enseñanza. O sea, el entrenamiento es enseñanza y más cosas. La enseñanza tiene estos procesos: información, explicación, demostración, modelaje, ejercitación. Todo eso pertenece a la enseñanza. En la información y la explicación se dan los conocimientos. En la demostración se muestra cómo los conocimientos se aplican en la práctica. O sea, cómo los conocimientos se transforman en habilidad, porque un concepto básico de la enseñanza debe ser que solo tiene sentido un conocimiento cuando se puede transformar en una habilidad, cuando se puede practicar, cuando se puede servir para hacer algo, sino qué sentido tiene un conocimiento. Y para que el conocimiento se transforme en habilidad, necesito ver muestras de cómo ocurre eso, y eso son las demostraciones. Y como la aplicación del concepto, los conocimientos en habilidades, tiene muchos perfiles de manifestación, hace falta modelaje, muchas demostraciones consecutivas, variadas. Eso es modelaje. Y cuando tú puedas aplicar el conocimiento, sí puedes manejar la bicicleta, pero manejas muy tenso con las manos, muy tenso. Todavía no hay espontaneidad, no hay soltura para manejar. Llegas a manejar soltándote de las manos del timón, ¿no? O sea, la habilidad no se ha transformado en hábito. Y para eso hace falta ejercitar. Hace falta ejercitar para que lo que ya se puede hacer se haga con mucha soltura y con mucha facilidad, para que sea una habilidad hábito. Y entonces puedes aspirar a crear rendimiento en los hábitos, en las habilidades hábitos, y ahí aparece el entrenamiento. Aparece el entrenamiento que tiene todo, tiene información, explicación, demostración, pero que es un grado superior. Entonces está el que informa e instruye, ¿no? El maestro y el instructor, y está el entrenador.
Hace falta que los niños que sean atletas del conocimiento se proyecten con el ajedrez a ser maestros, instructores y entrenadores de sí mismos. Entonces, el gran sentido de su actividad ajedrecística, el gran sentido humano de su actividad ajedrecística. Y para enfocar, hay que estar enfocado. Para ayudar al conocimiento hay que conocer. Y este es el sentido de esta conferencia. Muy bien, nosotros tenemos un poquito de problema con el tiempo. Tenemos hasta, me pidieron que terminara por lo menos 10 o 15 minutos antes de las 12, ¿no? Yo necesito oírlos un poquito a ustedes. Aquí está lo mismo que acabamos de hacer. Aquí lo que acabamos de explicar aquí en forma muy general. Ustedes pueden recibir inclusive este PowerPoint, aparte de los materiales donde hay bueno, aquí ya esto lo hemos planteado. Conocimiento, capacidad, práctica y estabilidad. Miren, los niveles técnicos de las personas son niveles de capacidad y competencias. Capacidades, competencias. Es la capacidad. Cuando la capacidad se enfoca con orientación, con sentido, con intenciones, ¿no? Adquiere un grado ya más calificado de competencia para hacer. Eso marca el nivel de la persona en cualquier tipo de aspecto técnico o existencial en general. Cuando la persona se informa, aumenta sus informaciones y explicaciones, aumentan sus conocimientos, aumentan sus habilidades, aumentan sus hábitos. La persona desarrolla facultades de aprendizaje y entonces está listo para desarrollar facultades de entrenamiento. Y en el entrenamiento lo fundamental es que la vivencia técnica se convierta en experiencia técnica. Y eso se hace en un acto de conciencia. Y ese acto de conciencia lleva a sentir y pensarse. Sentirse y pensarse. Lleva una revisión del protagonista. El mejor entrenador del mundo para un ajedrecista es el mismo preparado para hacerlo. No existe. El mejor entrenador lo tenemos en la casa. Lo tenemos en posibilidad. Hagamos realidad esa posibilidad del mejor entrenador para nuestro hijo. Porque lo habremos convertido en un entrenador de su existencia. Lo habremos preparado para todo. Y entonces, el campeonato ganado, el éxito técnico, ajedrecístico, nosotros sonreímos porque sabemos que hemos logrado mucho más que esa medalla, mucho más que ese reconocimiento. Muy bien. Aquí están una serie de características de la persona en función de lo que hemos dicho. Ser consciente, ser protagonista, ser voluntarioso, ser intencionado, ser receptivo, ser introspectivo. O sea, la persona que trae lo que está afuera hacia adentro para ser analizado dentro de sí mismo, por uno mismo. No es, dime cómo es para Dios no tener que pensar. No, al revés. Rendimiento consciente. No puede haber un rendimiento de calidad que tenga repercusión que no sea un acto consciente, que no esté relacionado con la conciencia, porque entonces ese rendimiento no generó experiencia. Estos son dos conceptos muy importantes. En el mundo hay que empezar a manejar estos lenguajes. No son lenguajes universitarios, ni son lenguajes pedagógicos, no son lenguajes sofisticados. Son palabras muy sencillas que expresan muchas cosas. Y por lo tanto tienen una energía tremenda de enfoque. La unicidad es ese carácter único y irrepetible de cada ser humano. Eso es lo que es cada ser humano.
Unicidad y diversidad son los dos criterios más extraordinarios para toda la actividad social. Cada persona es única y irrepetible, por lo tanto, todas las personas son diferentes y por lo tanto hay que tener respeto por la diversidad e intentar de forma insistente y forzada que las personas sean de una forma única en todos los aspectos. Es un atentado contra la unicidad. Y los mayas definen muy claro la alteridad. La alteridad es la relación con el otro. Los mayas se saludaban, los campesinos mayas, antes que llegaran los españoles acá. Desde antes, desde siempre. Un campesino maya se saluda así en la mañana cuando se encontraban. Yo soy otro tú. Y el otro le contestaba, tú eres otro yo. Miren, más claro no puede estar el problema de la alteridad, la relación con los otros. Recuerden que tres partes tiene el mundo, yo, los otros y los restantes. Respeto para las tres partes, empezando por el autorrespeto a sí mismo. Dice que alimentado no disputa alimento. O sea, la persona que está nutrido de experiencia, nutrido de sensaciones, de sentir y de pensarse, es una persona que no disputa, es una persona que aporta facilidades para que otros, no compite con nosotros, ¿no? Buscando que me den a mí dádivas, buscando a mí que me den reconocimiento, posibilidades particulares para mí, lo que tiene. Ser singular y complementario, ahí está. La primera misión es ser lo que soy, singular por esencia, por unicidad, ¿no? Y la segunda misión es comprender que el ser humano se integra y debe ser complementario. Bueno, aquí esto, son detalles de lo mismo que hemos estado hablando. Lo que es denso, lo que es sutil. O sea, estas cuestiones aquí llevan un poco de estudio, pero estamos preparados para poder asimilar esto. Dicen que el ser humano tiene una conexión con todo. ¿Saben lo que significa ser brujo? El significado de la palabra brujo, que se le han dado muchas connotaciones. No, el significado de la palabra brujo está conectado con la fuente. Y ahora se sabe que la información no está solo en el cerebro, que está afuera como en una especie de nube. Eso es lo último con respecto a investigaciones científicas. Y que todas esas visiones de organización de la mente es para que puedas accesar a fuentes de información externa. Ahí está la fuente. Un brujo es una persona conectada con la fuente. Y por lo tanto es una persona que tiene acceso a energías que están más allá de las que se pueden apreciar en el mismo. Capacidades de conciencia que están más allá de eso. Ya hoy en día no es misticismo, no es idealismo. Salud y conciencia de empatía con la naturaleza. Miren, el concepto de salud es un patrimonio de la humanidad. Esto es ajedrecístico. Estas son visiones de la salud fundamentadas en este problema del atleta entrenador de sí mismo, del alumno atleta del conocimiento. Pero la salud es una cosa, la salud es un estado de coherencia y de armonía entre las tres partes que ya mencionamos. Y yo recibo de las otras dos partes, de lo otro y de los otros, ¿no? Recibo influencia saludable, así debía ser. Pero también aporto influencia saludable. Hay una interrelación. La salud es un concepto de compromiso, no solo conmigo mismo, sino con el todo, con las otras dos partes. Son visiones ajedrecísticas. Creencia y ánimo. Hay ideas. Las ideas son cosas que son posibilidades.
Las creencias son posibilidades que se han convertido en realidad y han sido demostradas a través de la práctica, ¿no? Y esas creencias movilizan el ánimo, movilizan las emociones que son excitaciones profundas del ánimo, y el ánimo es la energía vital convertida en intención. Estas cuestiones son cuestiones de la existencia, no es filosofía, ¿no?, de la cual puedo prescindir. Son cuestiones fundamentales, son cosas que están asociadas a ese nuevo proyecto de vida que implica ser padre. Muy bien. Con esto terminamos un poco. Como han visto, son muchos temas para muy poco tiempo, ¿no? Muy poco tema para poco tiempo. Bien, dejo el micrófono para preguntas, para algunas preguntas. ¿Listos? ¿Alguien que desea preguntar, que quiere plantear algo? ¿Ninguna pregunta? ¿Qué debemos hacer con eso? Que no hay preguntas. ¿Nos asustamos o nos emocionamos positivamente? No creo que ninguna de las dos cosas proceda. Debe haber una media. Por favor, hay un moderador, porque me tienen que ayudar en eso. De las personas que abran el micrófono para las personas que quieren hablar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, adelante. Mi nombre es Derek Albertos, tengo 2 hijos ajedrecistas, uno de 8 años y otro de 12. Felicidades. Gracias. Mi pregunta principalmente es, a esas edades, ¿qué tanto los debo de comprometer o qué tan profundo con el entendimiento del pensamiento? Pero el entendimiento del pensamiento tienen su mayor don en la vida, es ese pensamiento, su mayor compromiso, lo que les permite ser. Entonces, no hay momento que no sea acto para poder trabajar en función del pensamiento. Es más que un compromiso, es una decisión tomada por el hecho de haber venido a este mundo como ser humano. O sea, ni siquiera podemos pensar de que hay tensión con eso. Ahora, en cuanto a los contenidos, los conceptos, las cosas que hemos manejado acá, no, lo importante es que se piense. Bueno, ¿y qué hiciste? No, yo hice esto. Pero cuando hiciste eso, ¿cómo lo concebiste? Es que había dos posibilidades, había esta y esta, y entonces yo pensé que esto era mejor por esto. Fantástico. Eso es compromiso con el pensamiento. Viva usted relacionándose con ello, convirtiendo cada vivencia personal en un desarrollo de pensamiento. Cada minuto, cada acto. Y cuando sueñe va a soñar así. No lo vea usted como un compromiso que puede generar tensión, que hay que graduarlo porque más allá puede hacer daño. No, es que es la forma de existir. Lo que está mal es dejarlo dependiente de lo que otros piensen y que sea un ejecutor, un seguidor de normas puras. No voy en contra de las normas, voy en contra de las normas que aprietan el cuello de la existencia, en la cual definitivamente uno de los partícipes, uno de los complotados en esa conspiración, a veces somos los propios padres. Ese niño que está con 8 años, no piense usted, no se preocupe usted, porque le dedique toda la energía a ser muy cuidadoso para poderse no dejar los alfiles en el aire. Hágale fluir su pensamiento.
déjele la libertad un poco, no lo comprometa tanto con los resultados inmediatos, comprométalo con la aspiración de ver, con la alegría de sentir la vivencia. No lo tense. Yo tengo un niño acá que un día en una olimpiada, precisamente en un encuentro con tabaco, que es curioso, el niño salió y estaba yo, el entrenador de afuera, era muy importante, si fue el año que Tabasco nos ganó por primera vez en muchos años el campeonato regional, y era el encuentro con Tabasco. Entonces salió el niño, y cuando salió de la ronda, los papás estaban así, y yo también. Y entonces el niño nos miró y nos dijo, le preguntamos, ¿qué pasó? Gané. Al día siguiente estaba pareado mal, porque lo habían puesto con un punto menos, y fui a reclamar. Y entonces supimos que el niño no había ganado. Yo entendí, no queremos eso. No queremos eso. Queremos que él tenga mucho disfrute con muchas cosas, que haya muchas metas y muchos éxitos dentro del acto de ajedrecístico, que no sean solo los puntos y los ceros. Muchas gracias. Sí, estamos acá. Buenos días, no sé si me escuchan. Sí. Mire, mi nombre es Diana Soto, yo tengo una hija, es ajedrecista, tiene 8 años y yo quiero, pues primero que nada, agradecerle la plática. Para mí fue muy enriquecedora. Creo que es un gran compromiso y que es algo sumamente complejo, ¿no? Porque nos vemos inmersos en una serie de situaciones que van como castrando el sentido crítico de los niños, ¿no? Mi hija es sumamente inquieta, es una niña, yo considero que tiene una forma de ser muy diferente, muy peculiar al resto de los niños. Es una niña, yo siento que tiene aún ese sentido crítico y le genera muchísimo conflicto con adultos, porque cuestiona muchas de las acciones, inclusive en la escuela se ha metido en conflictos porque le piden realizar acciones que son sumamente estructuradas, así como un paso, el otro, y ella cuestiona el por qué no puede modificar la secuencia de los pasos o hacer diferentes cambios y la mete en conflicto. Mi pregunta va en ese sentido. Sí, ¿Qué, no. qué tipo de actividades fomentan ese sentido crítico? Evite que se sienta marciano. Evite que se sienta marciano. Ok. ¿No? Traslada eso, convierta eso en positivo. Es necesario que las personas que tienen esas inquietudes las dosifiquen, porque los demás que no las tienen necesitan ser comprendidos. Los comprendidos deben ser los demás, no ella que reclame comprensión. Ella, si quiere vivir eso, esa capacidad de ser diferente y manifestarse diferente, que no es más que manifestarse tal y como somos, si quiere vivir eso, declárala como realizada, dile que ya tiene sus logros, que no tiene que disputar alimentos, que ella tiene que tratar de contribuir a que los demás. Entonces debe dosificar eso, controlarlo, porque no se está en condiciones de poder asimilar eso en el momento. Muy pronto, con tu ayuda y con la ayuda de otros, las cosas cambiarán. Nadie te agrede. Los demás, eres tú la diferente, la que agrede. O sea, siempre el diferente es el agresor. Sí. Los demás ya están en un estado, en una posición que tú vienes a cambiarle y a moverle el piso. Y entonces por eso otro que no te conoce, que oyó decir que tú te comportas de una manera, reacciona diciendo cosas en contra de ti, ni siquiera te ha visto. Porque tú estás atentando contra él, porque él ya estaba así, trabajando de una manera, y tú vienes a hablar de otros tipos de formas de ser, de otros grados de libertad en la acción. Dale protagonismo, dale alegría de ser, no la pongas a competir, ponle a construir, ponla a contribuir. Cámbiale su misión,
No, que no tenga estado de duda si ella está bien o está mal. Que tenga estados de duda con respecto a cuánto lo puede dosificar, cuánto lo puede controlar de manera tal que le sea asimilable a los demás. El maestro tiene una forma de plantear las cosas. No es el momento, quizás cuando él está hablando, porque él tiene un estatus, ¿no? Y quizás en ese momento no es el momento, ¿no? Después, aparte de ver que puede explicar el maestro, es que no necesariamente tengo que hacerlo siempre así, como usted dijo. Mire, existe otra forma de hacerlo. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, tenemos unos minutos más todavía. A mí me interesan mucho las preguntas que se hagan aquí, pero a mí me interesan mucho las preguntas cuando esto se termine, si esta conferencia dentro de un rato terminó, no sirvió totalmente como nosotros queríamos. Esta conferencia tiene que seguir en la mente de ustedes por la noche, cuando te sientes, cuando veas, cuando mires de pronto a tu hijo otra vez, y veas una serie de acciones y entonces algunos de los conceptos te hagan pensar. O sea, tiene que seguir como un proceso. Esto es como si hubiéramos tratado de introducir ciertos enfoques y formas que pueden alterar las próximas horas, días y años en el comportamiento paterno, ¿no? Pero es muy importante también las preguntas acá, porque son preguntas que recibimos todos. Buenos ¿Sabes lo días. que decimos? Sí, adelante. Mi nombre es Liliana Viña. Tengo un hijo Un poquito alto, por favor. mi nombre es Liliana Viña y tengo un hijo que juega ajedrez, tiene 11 años. Mi pregunta va enfocada hacia cómo lidiar yo como madre cuando él pierde en un partido. O sea, él está en un torneo y no gana. ¿Cuál debe ser la actitud más adecuada de uno como padre para apoyarlo? Sí, indudablemente, es uno de los puntos más claros. Preparar al niño para cuando no tiene éxito. Déjenme decirles, es más difícil prepararlo para cuando tiene éxito. Eso es lo primero que hay que entender. La tarea es más difícil cuando tiene éxito. Porque a veces se le aprieta un poco el cuello, se para un poquito muy paradito, o sea, no procesa bien, se acostumbra demasiado a los éxitos. En el caso de las derrotas, si la persona adquiere una fe tremenda en que revisando lo que ocurrió hay crecimiento, entonces la persona no está solo con la derrota. El problema es que la derrota se acabó la partida, se acabó todo y todo salió mal. No se acabó todo, empieza la otra parte de crear la experiencia. El punto es importante, no se puede demeritar, pero hay una cosa que es más importante que el propio punto. En ese momento de la experiencia, en el momento de... Entonces, todavía puede haber una victoria rotunda si asimilamos la experiencia de una manera positiva. Si no necesitamos tanto de lo que depende de nosotros, del aplauso. Si una niña, dos niños que son pequeñitos, ¿no? Si sale una cucaracha y están sentados los adultos en la sala, y sale el niño a pisar la cucaracha y a agarrar la cucaracha, y todo el mundo, una mirada de asentimiento, de reconocimiento, un sí, es casi un aplauso contundente por la actitud del niño. El niño recibe un sí rotundo. La niña no lo va a hacer porque las niñas no deben hacer eso. Entonces la niña empieza a prescindir de una serie de sí, los niños reciben mucho sí, mucho reconocimiento. Por eso las niñas, el día que reciben un sí de que su cama le quedó tendida y que le quedó, y que la forma en que colocan los cuadernos y los forros y eso, mira, ten el ejemplo de tu hermanita, mira cómo hace. Ahí recibe un sí que está ansiado,
Entonces la niña se vuelve muy cuidadosa y se vuelve muy lenta, por eso las mujeres tienden a ser en edades tempranas mucho más lentas de pensamiento, lo cual es totalmente corregible si se reconoce el porqué. Entonces hay que poco a poco darle a entender que la partida no termina con el resultado. Viene lo más lindo, lo más tremendo. Que lógicamente te va a preparar para que la próxima sea con puntos y con experiencia. Te va a preparar. Pero cuando no se asimila bien, es que tiene uno mucho vacío, tiene mucho temor uno del reconocimiento, tiene mucha necesidad de los sí. Y un niño debe estar alimentado de sí. Lógicamente el niño ese que llegó a una regla, de que iba con su papá y le preguntaban dónde quedaba la farmacia, ese niño, guiado por el padre de esa manera, ese niño que siente su pensamiento y es capaz de organizar las ideas de su pensamiento y se disfruta pensando. Ese niño está lleno de sí, ese niño asimila mejor la derrota seguro, cuando le toca perder, como es el decirte. Entonces no piense usted en resolver el problema de cómo asimila el ajedrez la derrota, sino cuán lleno está de satisfacciones de ser como es. Y eso se revisa en todo momento. Y es hacia ahí, hacia donde debe dirigir usted la mirada de alguien más abarcador, de un coach, de un entrenador cercano, muy, muy cercano. Gracias. Bueno, pues a nombre de la asociación, agradecemos a todos los participantes. En especial agradecemos al maestro Ramón por toda su atención, por la conferencia que nos ha dictado, y pues que esto sea en beneficio del ajedrez, no solo de Tabasco, sino también de México y de algunos países que nos acompañan. Muchísimas gracias, maestro, y pues gracias a todos por la participación. Sí, está claro que pueden tener los materiales, ¿no? Sí, el que ahí al correo donde le vamos a mandar la constancia, si alguien quiere los materiales, me los hace llegar y con gusto se los regresamos. Y cualquier pregunta que deben llegar a ustedes que yo pueda ayudar un poco a su respuesta para los padres, cuenten conmigo. Muchísimas gracias. Estoy hablando desde ahora hasta el fin de los tiempos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima conferencia. Muchísimas gracias, maestro. Le vamos a hacer llegar su constancia de instructor de esta charla. Muchísimas gracias. Y la grabación de la conferencia. También se la hacemos llegar, maestro. Saludos, que estén bien todos. Éxito en todo lo que falta por el Congreso. Muchísimas gracias, maestro. Muy bien, hasta luego. Gracias.